Papadito, trajiste pan. Oh, ese es tu caso. No le dijiste a Diana que había traído Diana. Ella es muy amiga. Si pollo feliz, hasta mira, hasta con jamón. ¿Sabes? El lunes, por favor, lo podemos dejar para el lunes. Con mucho gusto. Aguanto yo hasta el lunes. Yo aguanto. Papadito, ¿por qué no veniste ayer? No, el marcador me parece que hay que echarle un montón de tinta y a la tinta se le tocó un montón de cosas. Qué eliminada, fíjate que como por toda la coordinación que se tiene en el clase mundial, nos atravesamos ahorita de que, fíjate que Carlitos ahorita no nos puede dar espacio y él me ofrece apoyo hasta mediodía, porque es que ahorita están cabalmente, hay un gran grupo ahí que también es de mecánica industrial y están haciendo prácticas en carrera. Bueno. Entonces, él me ofrece apoyo, pero yo ya no puedo, porque me estoy con en teoría ahorita a las 8:30 vamos a empezar con el otro, de mantenimiento del otro grupo. En teoría de ahorita de 8:30 para 1:30, según me dijeron los muchachos, que ellos tienen toda su programación. Y después de 1:30 a 3:30 creo que se van a animar. Entonces, fíjate que yo le dije a Patito que iba a ver qué hacía con el grupo que ahorita supuestamente se quería quitar el balón de presentar. Yo les llevé a... Claro, porque claro, se me ocurre decir a reunión. Ver cómo está algo y los que no pueden no tener aquí, pues se pasan. No, yo por eso vine ahorita tomando un cafecito, buen día. Entonces fíjate que yo fui con Aaron, porque ayer estando allá dijeron que hoy tenían una empresa. Y no vino, parece que la empresa les canceló hoy, no sé qué evento. Entonces está libre. Buen día, don Rudy tiene su audio encendido. Pero sí.
días, estimados compañeros. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, por la puntualidad en su asistencia. El día de hoy llegamos a nuestro quinto y último día de la Feria Virtual de la Salud INTECAP 2023. Tengo el agrado de presentarles a la doctora Gabriela Miranda, quien es médico y cirujano con estudios de doctorado en medicina ortomolecular. Con ella desarrollaremos el tema de diabetes mellitus. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por darnos este espacio en su agenda para abordar este tema tan importante. Adelante, el escenario es todo suyo. Muchas gracias, muy amables. Pues yo, como siempre, muy contenta de estar acá con todos compartiendo un poco de información, y en esta ocasión pues vamos a platicar un poquito sobre lo que es la diabetes mellitus. Ahorita les vamos a compartir la pantalla. ¿Me cuentan si pueden ver la pantalla? Sí, doctora, se ve su presentación. Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy pues vamos a platicar un poco sobre la diabetes mellitus, cuáles son los tipos que más aquejan a la población, cuáles son los tratamientos y cuál es la nueva terapéutica que se está estableciendo en cuanto a este padecimiento. La diabetes es un trastorno metabólico. Es un trastorno metabólico que implica la mala absorción de los azúcares, por así decirlo. Vamos a retroceder un poquito y vamos a recordar que nuestro metabolismo es un sistema completo que va a necesitar o que necesita moléculas del medio ambiente para que nuestro organismo funcione en su totalidad. Parte de estos procesos metabólicos es la utilización de la glucosa, que es la molécula energética que necesitan nuestras células para que así funcionen adecuadamente. Entonces es un trastorno metabólico que se caracteriza por los picos de glicemia o hiperglicemia, y en contexto va relacionado con la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que la mayoría hemos escuchado sobre esta. Es una hormona que permite la absorción o que permite que las células puedan utilizar esta molécula energética que es la glucosa. ¿Cómo funciona este proceso? Bueno, vamos a hacer de cuenta que cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos, en el intestino se van a convertir en moléculas muy pequeñitas que sean capaces de viajar por el torrente sanguíneo hacia los distintos lugares a los que se van a necesitar. Cuando esto sucede, pues convertimos lo que consumimos en nuestra alimentación en glucosa, en la molécula energética. Entonces, el páncreas libera la insulina. La insulina es la hormona encargada de llegar hacia las células, entra por unos receptores específicos de insulina y es como que nos permitiera o como que abriera las puertas de la célula para que entre la glucosa. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, estamos hablando de que estas moléculas de insulina no pueden entrar a la célula, por lo tanto no se pueden abrir estos canales o no se pueden abrir estas puertas para que la glucosa entre a la célula, y por lo tanto pues no se va a utilizar esta molécula energética en nuestra célula, pero sí se queda en nuestro torrente sanguíneo, sí se queda afuera, y es acá a donde empezamos con los problemas de niveles de azúcar en sangre más altos de lo normal. Según estimaciones, más de 500 millones de adultos en todo el mundo en el 2019 fueron diagnosticados con diabetes, frente a 108 millones que fueron diagnosticados en 1980. Un incremento alarmante de 9.2 millones de personas nuevas diabéticas tipo 2.
por año con las consecuencias graves que esta enfermedad trae. Cuando hablamos de diabetes, hablamos de distintos tipos de esta enfermedad. Existe diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo MODY, diabetes neonatal, y todas estas pues tienen una razón específica, pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la diabetes tipo 2, que es la más común. Vamos a dar una orientación con lo que es la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una diabetes a la que anteriormente se le llamaba juvenil. Es una diabetes de tipo autoinmune que, en la cual se destruyen las células especializadas del páncreas en producir insulina. Por lo tanto, la diabetes tipo 1 se da en niños y adolescentes en sus inicios y se caracteriza porque no hay insulina para que se lleven a cabo todos los procesos que están relacionados con la glucosa. Este tipo de diabetes es tratada con la administración de insulina diariamente para estos niños. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, esa es la diabetes que tiene la gran mayoría de personas que padecen de diabetes. Más o menos un 95% de las personas que padecen diabetes tienen diabetes tipo 2. Esta se desarrolla a partir de la edad adulta y tiene muchos factores que pueden predisponerla. Entre estos factores se encuentran los factores genéticos. Quiere decir que tenemos un factor genético, papás, abuelos o algún familiar en línea directa que padezca la enfermedad. Por lo tanto, nosotros tenemos la probabilidad de tener el gen en nuestro organismo y con esto predisponernos a padecer de diabetes en la edad adulta. Claro está, esto tiene que ser pues una integración de diversos factores. Entre estos también está el sedentarismo, la mala alimentación. Estos pueden ser factores que predispongan a el desarrollo de diabetes tipo 2. Acá vemos los avances de cómo ha ido la diabetes en el mundo. Una estimación de adultos de 20 a 79 años con la diabetes por región en el 2021 y con una estimación hacia el 2045. Bueno, entonces vemos en esta, no nos vamos a centrar mucho en esta, pero vemos que desde el 2021 teníamos en América del Sur y América Central un 32%. Para el 2045 se percibe que va a aumentar a un 49% los pacientes diabéticos. Eso quiere decir que hay un 53% más o menos de este número, de este porcentaje en total. Cada 10 segundos, 3 personas desarrollan diabetes en todo el mundo. Se prevé que el número de pacientes con diabetes aumente a 382 millones. En este caso, en estas tablas eran para el 2013, pero 592 millones para el 2035, lo cual en las primeras tablas que revisamos vimos que pues ya casi llegamos y apenas vamos por el 2023, ¿verdad? La fisiología de la diabetes mellitus, esta básicamente es como lo habíamos explicado a un principio. El páncreas es el encargado de producir insulina y la insulina es la hormona que va a permitir la utilización de la glucosa para cada célula. Esta glucosa pues es la molécula energética de todos nuestros órganos, músculos, cerebro, nuestro corazón, riñones, etcétera, etcétera. Entonces, la glucosa realmente es una molécula útil para nosotros, porque nuestro organismo es como la gasolina de cada una de las células de nuestro organismo. Sin esta molécula energética realmente nosotros no funcionamos.
El problema es cuando esta molécula energética no pasa al interior de la célula, sino que se queda en el torrente sanguíneo. Entonces tenemos estos niveles de azúcar en sangre más altos de lo normal, lo que puede ocasionar daño a los órganos, daño tisular le llamamos, por diversas acciones, por diversos métodos. Acá, ¿verdad? Vemos la disfunción de las células del páncreas, lo que va a producir insulina de mala calidad. El diagnóstico de la diabetes se da por pruebas de glicemia. Estas pruebas normalmente son en ayuno, pero pueden ser también 2 horas después de haber consumido alimentos, y también se da con pruebas específicas como la prueba de tolerancia a la glucosa, que debe ser o que más o menos tiene que estar entre 140 a 200 miligramos por decilitro. Es decir, si nosotros hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa, el resultado tendría que estar, para ser normal, entre 140 y 200 miligramos por decilitro. Mientras que si hacemos una prueba más específica como la hemoglobina glicosilada, esta es una prueba que mide cuánto hemos manejado de azúcar desde hace 4 meses hasta la fecha aproximadamente, y sus rangos normales deben ser entre 5 y 6.5 según algunos valores ya establecidos. También depende mucho del laboratorio en el que se esté realizando el examen. Por lo tanto, una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, pues ya la podemos catalogar con un proceso de diabetes, por ejemplo. La hiperglicemia, pues tiene diversos componentes en los que contribuye o en los que afecta. Aumento de la reabsorción tubular renal de la glucosa. Esa es una de las características del por qué, pues, al final muchos pacientes terminan con exámenes de orina en los cuales se encuentra más azúcar de lo normal. Eso quiere decir que los niveles de azúcar del paciente pues están más elevados de lo normal. También ocurre disminución de la captación muscular de la glucosa, disfunción de neurotransmisores, aumento de producción hepática de glucosa, a un aumento de secreción del glucagón y disminución de la secreción de la insulina. La deficiencia de la secreción pancreática de insulina nos va a llevar a hiperglicemia y la disminución de la captación de glucosa en el músculo esquelético, el aumento de la producción hepática de la glucosa. Las manifestaciones clínicas, y esto pues es bastante interesante. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto y recordemos entonces. La diabetes es una enfermedad metabólica que relaciona la mala absorción de los azúcares de una forma sencilla por medio de nuestras células. Es decir, las células no están utilizando la molécula energética que deberían de estar utilizando. Es por esto que vamos a tener ciertos síntomas. ¿Por qué? Porque ese azúcar en el torrente sanguíneo se va a depositar en lugares en los que no debería de depositarse. Entonces, los síntomas que va a presentar un paciente diabético son visión borrosa, sed excesiva, retardo de sanación de las heridas, nos lastimamos, nos hacemos una herida y cuesta mucho más que sane esa herida que hace algún tiempo. Por ejemplo, fatiga, aumento o pérdida de peso inexplicable. Regularmente existe pérdida de peso y eso es porque la glucosa, al no estar siendo utilizada, pues no se permite también la
formación o la utilización de los aminoácidos para formación de proteína muscular en este caso. Por lo tanto, los músculos son de las primeras proteínas, la proteína muscular que se va perdiendo. Un aumento, y esto nos hace que perdamos peso de forma inexplicable. Algunos pacientes pues pueden llegar a aumentar de peso al principio, ¿verdad? Todo esto se va a relacionar con la resistencia a la insulina que se está presentando. En la piel vamos a presentar algunas lesiones. Una de ellas, y es muy conocida, es la acantosis pigmentaria. Ustedes han visto en algún momento a estas personas que, por ejemplo, tienen pigmentación oscura al nivel del cuello. Muchas veces, pues incluso las confundimos como con o pigmentación por el sol o que no se han bañado bien, por ejemplo, y ahí van acumulando este tipo de pigmentación oscura. No, lo que sucede en este caso es que debido a al mal funcionamiento del metabolismo de la glucosa, pues entonces empiezan a funcionar mal otros procesos metabólicos y los procesos pigmentarios son de los primeros en manifestarse en nuestro organismo, así que vamos a tener estas lesiones a nivel del cuello, a nivel de los codos, a nivel de las rodillas, de hiperpigmentación, de oscurecimiento de estas áreas y muchas veces este oscurecimiento, como decíamos, tiene relación con lo que es la resistencia a la insulina. Aunado a la diabetes, también últimamente hemos escuchado mucho sobre un proceso que se denomina prediabetes. La prediabetes es presentar valores de azúcar en sangre, valores de glucosa en sangre más altos de lo normal, pero no tan altos como para catalogarse como diabéticos. Y aquí les vamos o les estoy presentando una tabla en la cual pues tenemos cuánto deberíamos de estar manejando de glucosa o de azúcar en sangre en los distintos tiempos. Una glucosa en ayuno para una persona normal debería de estar de 60 a 100. En una persona que empieza a presentar prediabetes, vamos a tener una glucosa en ayuno de 100 a 125. Mientras que en una persona con diagnóstico de diabetes ya establecido, vamos a presentar una glicemia en ayuno mayor de 126. Esto es importante porque muchas veces los pacientes pues no saben cuánto deberían de estar manejando de niveles de glucosa. Regularmente algunos consideran que están bien si están manejando de 100 a 125 porque no se ve que sean niveles demasiado altos. Pero estas personas ya pueden estar en un proceso de prediabetes. La prediabetes puede durar un periodo de 10 años antes incluso de desarrollar o de establecerse el diagnóstico de diabetes como tal. Lo importante de saber esto es que la prediabetes sí se puede revertir, es decir, podemos llegar a manejar nuestros niveles de glucosa lo más normal que se pueda y nunca llegar a desarrollar diabetes. Y pues con esto, nunca llegar a desarrollar todos estos procesos metabólicos y todas las enfermedades que vienen acompañando la diabetes, ceguera, insuficiencia renal, las neuropatías diabéticas que son muy comunes. Acá en esta misma tabla también podemos apreciar los niveles de azúcar que deberíamos de manejar después de 2 horas de haber consumido alimentos. Cuando nos dicen después de 2 horas de haber consumido nuestros alimentos, nos están diciendo el minuto después en el que terminamos de comer. Ya terminamos de comer y entonces de acá empezamos a contar 2 horas para que todos estos procesos metabólicos de la insulina y de la utilización de la glucosa se lleven a cabo en nuestro organismo. Entonces, en este momento ya será una prueba fidedigna de los niveles de azúcar que estemos manejando. En este caso, por ejemplo, tenemos que
después de 2 horas de haber consumido nuestros alimentos, deberíamos de estar en una glucosa normal, más o menos en 140. Cuando estamos manejando un proceso de prediabetes, estamos más de 140 hasta 199. Y cuando ya tenemos el diagnóstico de diabetes establecida, vamos a manejar valores mayores de 200 miligramos por decilitro. Estas pruebas incluso se pueden hacer con un sencillo examen, con un glucómetro, en cualquier farmacia. Incluso pueden realizarle esta prueba y si ustedes, por ejemplo, lo hacen en ayuno, ya tienen más o menos el rango que se debería de estar llevando, y si lo hacen 2 horas después de haber consumido los alimentos, ya pueden saber también cuál es el rango que vamos a estar manejando. La prediabetes, pues como dijimos, es un estado que precede al diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Como habíamos hablado anteriormente, puede ser incluso hasta 10 años antes de desarrollar los síntomas de una diabetes. Las condiciones en común es el aumento severo epidémico caracterizado por la glucosa alta en ayuno, alteraciones de la tolerancia a la glucosa medida 2 horas después de haber consumido nuestros alimentos, el síndrome de resistencia a la insulina o un síndrome metabólico. Un síndrome metabólico es algo que, pues, los síndromes hablamos de muchos signos y síntomas que tiene una persona. A esto nos referimos cuando hablamos de síndrome. Y cuando hablamos de síndrome metabólico, estamos hablando de muchas características, muchos síntomas que un paciente va a presentar. Entre estos, pues vamos a ver comúnmente la obesidad, la acantosis que habíamos hablado anteriormente, este oscurecimiento de la piel. En las mujeres, por ejemplo, está el ovario poliquístico, que puede entrar en lo que es el síndrome metabólico. Pacientes que presentan hipertensión arterial, que tienen obesidad y que tienen estos rasgos de oscurecimiento de la piel, pues con ellos estamos hablando de un síndrome metabólico. Estos pacientes seguramente presentan resistencia a la insulina y seguramente si no vemos esto a tiempo, más adelante pues van a ser pacientes con diagnóstico de diabetes establecida. También hay una señalada disminución de la reserva pancreática, disminución de un 50% en el momento de manifestarse, por ejemplo. Es decir, que las células especializadas encargadas de la producción de insulina en nuestro páncreas dejan de funcionar adecuadamente. Y eso es, por ejemplo, porque iniciamos con procesos de resistencia a la insulina. Por una u otra razón, los canales de insulina o ya no están o no están funcionando adecuadamente. Por lo tanto, esta insulina no puede entrar a la célula. Entonces, con cada alimentación que nosotros tengamos, el páncreas, el cerebro le ordena al páncreas pues liberar esta insulina, y el páncreas va a liberar cada vez más y más insulina para que nuestro organismo pueda absorber esa glucosa, esa molécula energética, y pues que vayamos encontrando un equilibrio, porque eso es lo que va a hacer el cuerpo al principio. Vamos a buscar un equilibrio, va a intentar que llegue insulina a cada célula para que esta célula pueda utilizar la glucosa. Esto es como que le estuviéramos hablando fuerte a una persona que no escucha. Pues al final, cada vez que hablemos fuerte, 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 esta persona nos va a escuchar. Pero después de cierto momento o cierto tiempo de estar hablando nosotros fuerte, gritándole prácticamente, entonces pues vamos a tener problemas de voz, vamos a quedarnos afónicos, disfónicos en este caso. Lo mismo le sucede al páncreas, ¿verdad? Después de estar excretando cantidades altas y altas y altas de insulina para encontrar este equilibrio y que las células utilicen la glucosa, entonces el páncreas deja de funcionar.
Y en estos momentos es cuando ya vemos una diabetes más avanzada. Y en este momento es cuando nosotros empezamos a necesitar insulina del exterior. Así que pues ya se vuelve una persona dependiente de insulina o insulino dependiente, que es pues ya se le tiene que empezar a administrar esta hormona al paciente para que pueda utilizarse la glucosa adecuadamente. Datos interesantes de la diabetes, ¿verdad? En todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños de 0 a 5 años que padecen sobrepeso u obesidad, pues van a llegar a ser definitivamente niños con problemas metabólicos como la diabetes mellitus tipo 2. Acá vemos algunas cifras en las tasas mundiales de obesidad de la población infantil y adolescente. En 1975 habían 11 millones. Del 2016, 124 millones. Y así sucesivamente han ido aumentando. Tal es el caso que en muchos países, pues, han empezado con programas específicos para que los niños se muevan más, para que los niños tengan un mejor plan nutricional, porque recordemos que niños obesos son futuros pacientes diabéticos o con otras enfermedades metabólicas como hipertensión arterial o con síndrome metabólico como tal. Importante es saber que la diabetes o los niveles de azúcar altos en nuestro organismo pueden afectar cualquier parte de nuestro cuerpo, el cerebro, la retina, el corazón, los riñones, extremidades inferiores, lo cual nos va a provocar todos los síntomas característicos de la diabetes o incluso todos los padecimientos ya que la diabetes trae consigo. Accidentes cerebrovasculares en estos, ceguera por retinopatía diabética, infarto agudo al miocardio. Un paciente diabético es un paciente que tiene más probabilidades de padecer un infarto al miocardio que cualquier otra persona de la misma edad, por ejemplo. La insuficiencia renal es uno de los padecimientos más, pues podríamos decir terribles, una de las consecuencias más terribles de padecer diabetes, ¿verdad? Un paciente con insuficiencia renal, lo hablábamos acá en la clínica, realmente es el paciente más triste que existe porque se vuelve totalmente dependiente de familia, de ayudadores y de procesos que no tendría que estar realizando, ¿verdad? Las diálisis renales, las hemodiálisis, todo esto es un proceso que prácticamente a un paciente renal le lleva todo el día, varios días a la semana. Entonces es una lucha constante de estos pacientes por sobrevivir. Una de las causas de esto, pues definitivamente es una diabetes mal controlada. La neuropatía diabética periférica y las amputaciones. Cuando desarrollan neuropatías periféricas, neuropatía diabética, pues en este caso vamos a ver que hay parestesias en miembros inferiores que nosotros le llamamos así. A esto se le llama por el adormecimiento de las piernas. Por ejemplo, los pacientes que dicen, bueno, se me durmieron las piernas o tengo una sensación como de frío en las piernas, pero no es en todo, sino que es en una región específica, o siento como que corre agua. En fin, los pacientes les van a mencionar muchos síntomas que realmente no son comunes, pero son neuropatías diabéticas. ¿Por qué? Porque el azúcar ya dañó los nervios periféricos. El nervio, pues, vamos a poner un ejemplo sencillo y en esto, pues vamos a hablar sobre un cable, ¿verdad? Recordemos que un cable de un televisor, por ejemplo, dentro del plástico existe una red de alambritos que son los que forman el cable en sí, que van a llevar la señal y van a transportar energía, etcétera, etcétera. Así son nuestros nervios. Nuestros nervios son una red de cables
de alambres que van a estar envueltos en una especie de plástico, en este caso se llaman vainas de mielina. Y estas vainas de mielina son las que protegen estos nervios, pero también las que permiten que el impulso nervioso eléctrico, la información salte y que se lleve a cabo de una forma adecuada y que llegue la información de nuestro cerebro hasta nuestra periferia, brazos, manos, corazón, etcétera, etcétera, de una forma adecuada. Bueno, cuando existe neuropatía diabética es porque estas vainas de mielina se han desgastado, estos cables se han pelado y eso ha sido a causa de la diabetes. Esto lo que va a provocar es un mal funcionamiento de la información que va de nuestro cerebro hacia nuestros distintos miembros, pero también de lo que va desde nuestros miembros hacia el cerebro, ¿verdad? La función de ida y de vuelta de la misma forma. Y pues el problema de esto es de que perdemos mucha sensibilidad nerviosa o el dolor en los miembros inferiores se ve representado potencialmente. ¿Por qué? Porque entonces el cerebro transforma esta información en demasiado dolor y es por eso que muchos pacientes diabéticos, si ustedes conocen alguno, les van a contar que les duelen mucho sus piernas, que tienen neuropatía, no pueden dormir, porque hay demasiado dolor en miembros inferiores y eso es porque estos cables, debido a los altos niveles de glucosa en sangre, pues ya se dañaron y la información que están transportando es información errónea para nuestro cuerpo. Lo mismo sucede cuando estamos hablando del sistema vascular. Los niveles altos de azúcar pueden dañar las paredes de nuestros vasos sanguíneos y con esto vamos a tener varias complicaciones vasculares, pero también vamos a tener varias complicaciones cardíacas y entre estas, pues, el infarto agudo al miocardio es una de las consecuencias de este daño que se ha llevado a las paredes de nuestros vasos sanguíneos. Acá tenemos ejemplos de lo que les mencionaba anteriormente, cardiopatías, ictus, que podríamos estar como ejemplo, pues es un derrame cerebral, ¿verdad? Un evento cerebrovascular, la ceguera, la insuficiencia renal y las neuropatías diabéticas. Lo más temido en una neuropatía diabética es que exista amputación de miembros por formación de úlceras en miembros inferiores, ¿verdad? Clásico que nos enteremos que algún familiar, algún conocido diabético se lastimó y no sintió, se lastimó un dedo, se lastimó con un clavo y no sintió, no tuvo ninguna percepción del dolor. Y entonces esto con el paso del tiempo fue formando una infección, una úlcera y con el paso del tiempo una gangrena y esta pues al final va a terminar con la amputación del miembro que se lastimó. Esto es debido a que la información, debido a la neuropatía, no está llegando hacia nuestro sistema nervioso central y que debido al daño de los vasos sanguíneos, ese lugar no se está irrigando adecuadamente, por lo tanto no está llegando ni oxígeno ni nutrientes y por lo tanto pues existe este proceso de mala reparación. Por eso es de que cuesta que las heridas sanen, porque no llega oxígeno ni nutrientes debido al daño que el azúcar provoca en los vasos sanguíneos. Acá pues un ejemplo, ¿verdad? Esto es una hemodiálisis y se le realiza a los pacientes con insuficiencia renal. Pues como ven y les explicaba anteriormente, estos pacientes pues son totalmente dependientes, empiezan a llevar estos procesos 3, 4 veces por semana, están eliminando todas las toxinas que deberían de estar eliminando los riñones y como los riñones ya no están funcionando, pues tienen que eliminarlas con estos procesos específicos y en este caso pues estamos viendo una hemodiálisis. Acá vemos una úlcera, un pie diabético, como pues es conocido. Pues
paciente diabético, paciente hipertenso, se lastimó su pie, no se enteró. Y cuando pues ya se observó, ya había una infección bastante avanzada en este piecito y como pueden observar todos, pues se ve la úlcera bastante grande que ya abarca una porción bastante importante de su miembro inferior. Y si sigue avanzando, que en muchos casos es común que siga avanzando por el daño que se llevó a cabo ya en las paredes de los vasos sanguíneos y aquí no llegan nutrientes y no llega oxígeno y no se repara adecuadamente, el cuerpo no tiene la capacidad para reparar estas lesiones, pues entonces la infección puede seguir avanzando, se puede gangrenar este miembro y pues se puede llegar incluso a sufrir una amputación de miembro. Factores de riesgo para desarrollar un proceso de diabetes. Hay factores que son modificables y factores que no son modificables. Los que no son modificables es sexo, edad, antecedentes familiares. Como hablábamos al principio, antecedentes familiares, papá, mamá, abuelitos, algún familiar de línea directa padece de la diabetes, es probable que nosotros tengamos ese riesgo de padecer diabetes. La edad, ahora varía un poco la edad, porque anteriormente se decía que la diabetes era un padecimiento de adultos y pues en algunos libros está registrado, en libros pues ya antiguos, está registrado que era a partir de los 40 años que se empezaban a ver estos trastornos metabólicos, pero incluso hace algunos años pues ya se vio que eran pacientes incluso de 30 años y ahora estamos viendo un progreso de esto porque vemos diabetes tipo 2 en pacientes de 25 años en adelante. Entonces, como ustedes ven, es la edad en este caso, a pesar de que anteriormente era no modificable, ahora para mal sí se está modificando. Y entre los factores de riesgo que sí podemos modificar tenemos, pues, por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo, pues, provoca todos los componentes del tabaco. Existen muchos componentes del cigarro en sí que dañan los vasos sanguíneos. Dañan también células especializadas y en este caso entramos en un proceso que denominamos estrés oxidativo debido al tabaquismo. Creo que el estrés oxidativo ya lo debieron haber escuchado ustedes con mis compañeros en las reuniones anteriores, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el aumento de radicales libres en nuestro cuerpo. Los radicales libres son moléculas inestables. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de controlar esas moléculas. El problema es que cuando hay más moléculas inestables, hay más radicales libres en nuestro organismo de lo que nuestro sistema de defensa propio puede controlar, entonces se desarrolla este proceso de estrés oxidativo. ¿Y por qué desarrollamos esos radicales libres? Bueno, medio ambiente, alimentación. Entre esto tenemos el consumo del cigarrillo, del tabaco. Entonces, estas sustancias pueden generar en nuestro cuerpo un aumento de radicales libres. Con esto, un aumento de estrés oxidativo y por lo tanto va a existir daño a nivel de las distintas células de nuestro cuerpo. En este caso vamos a hablar de las células especializadas del páncreas, ¿verdad? El estrés oxidativo debido al tabaquismo puede dañar las células pancreáticas y con esto la funcionalidad de ellas y el proceso correcto de la insulina, de la producción de insulina. El consumo del alcohol también es un factor de riesgo que se puede modificar, que también provoca un aumento de estrés oxidativo en nuestro cuerpo. Hábitos alimenticios no saludables, por ejemplo, las comidas chatarra, el aumento de alimentos de carbohidratos. Por ejemplo, nosotros necesitamos una dieta balanceada. Claro que necesitamos los carbohidratos porque son una fuente importante de glucosa, que ya habíamos dicho que es esta molécula energética que todos necesitamos, pero
nuestra alimentación, y más en estos tiempos de un corre-corre, se nos hace más fácil comernos un pan con cualquier cosa, con un pedazo de jamón, un pedazo de cualquier cosa, o incluso pasar comprando un pan con algo a algún lugar, y se nos hace mucho más rápido y fácil comernos este pan. Bueno, y entonces resulta que el pan era, por ejemplo, un pan con huevo. Entonces, en este pan llevamos proteína, pero es una gran cantidad de carbohidratos y no comimos absolutamente nada de vegetales, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, que dice, el cerebro le dice al páncreas, vamos a estar consumiendo un montón de carbohidratos y esto va a necesitar mucha insulina para que se puedan abrir todos los canales de glucosa y se pueda utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Que el páncreas libera cantidades excesivas de insulina por estos alimentos tan cargados de glucosa, que van a ser glucosa abundante en nuestro organismo, y va a suceder lo que habíamos hablado al principio. El páncreas se cansa, se dañan estas células y entonces en un futuro dejan de funcionar adecuadamente. Así es como funciona el hecho de que nosotros estemos consumiendo más carbohidratos que proteína o más vegetales. Cuando nosotros consumimos más proteína o más vegetales, pues entonces nuestro organismo dice, bueno, hoy vamos a estar así medio tranquilitos, así que no necesitamos tanta insulina. Y la insulina que se produce es de una forma moderada y se puede trabajar con las cantidades que estamos ingiriendo en nuestra alimentación. Pero últimamente, pues, con el cambio de estilo de vida, con el corre-corre de todos los días, estamos consumiendo más carbohidratos, lo que está haciendo que nuestro páncreas trabaje de una forma mucho más estresante para él. El sedentarismo es otra de las causas que sí podemos modificar, ¿verdad? Somos seres de movimiento. Hay muchos procesos metabólicos en nuestro cuerpo que se llevan a cabo gracias a que nos movemos. Si no nos movemos, es como que nos estancamos y esos procesos metabólicos pues no se llevan a cabo. Producción de neurotransmisores importantes que van a activar otros procesos. Nosotros de verdad somos una maquinaria perfecta, que un proceso deja de funcionar si otros no funcionan adecuadamente. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, producimos neurotransmisores que van a ayudar a la producción de una hormona que se llama leptina. La leptina es una hormona que a nivel de nuestro sistema nervioso central nos produce saciedad, es decir, que permite que, bueno, ya me llené, ya estoy satisfecho, ya no voy a seguir comiendo. Si no se lleva a cabo el ejercicio, entonces no se van a llevar a cabo la producción de estos neurotransmisores y entonces la leptina no va a funcionar y entonces nosotros, además de no movernos, vamos a estar necesitando constantemente comer porque no llegamos a la saciedad a nivel de nuestro sistema nervioso central. El sobrepeso y la obesidad pues van amarrados con lo que son los hábitos de alimentación y el sedentarismo. La diabetes gestacional también es un proceso que puede predisponer a una mujer a desarrollar diabetes más adelante y de aquí al resto de su vida. ¿Qué sucede? Que a veces no llevamos un control prenatal adecuado y entonces no nos damos cuenta que estamos sufriendo en este proceso una diabetes gestacional, por lo tanto no estamos controlando lo que estamos consumiendo en nuestra alimentación, la actividad que estamos realizando y entonces pues cursamos todo nuestro embarazo con una diabetes gestacional, lo cual nos va a predisponer a desarrollar diabetes más adelante. Y hemos tenido muchos casos de mujeres que, por ejemplo, no se enteraron que presentaron diabetes gestacional. ¿Cuándo nos damos cuenta? Bueno, pues cuando nace el niño y es un niño grande, muy, muy grande, entonces pues se le hacen todas las pruebas de azúcar, etcétera, etcétera, y pues sí, resulta que tanto la mamá como el bebé pues tienen niveles altos de glucosa, lo cual nos dice a nosotros, bueno, esta señora cursó por una diabetes gestacional. Esto la va a predisponer a ser diabética. Y pues también esto es la diabetes neonatal, que también puede llegar a predisponer si no se atiende
con suficiente tiempo a este pequeño. Sueño nocturno, una mala higiene del sueño o trastornos del sueño también nos predisponen a padecimientos metabólicos y entre estos, pues la diabetes. ¿Por qué ¿por qué trastornos del sueño? Bueno, porque recordemos que en el sueño es el momento en el que se lleva a cabo la reparación del ADN. Muchos procesos metabólicos también de nuestro cuerpo se reparan, reafirmamos conocimiento que adquirimos durante el día. Entonces, el sueño es importante para nuestro metabolismo, para que nuestro metabolismo funcione adecuadamente, para que las células tengan la señalización adecuada, para que se produzcan neurotransmisores que se producen durante la noche y que van a ayudar durante el día, etcétera, etcétera. La presión arterial alta también puede afectar el desarrollo de la diabetes. Colesterol bueno, que es el HDL, en niveles inferiores a lo normal, que muchas veces, por ejemplo, me dicen los pacientes, sí, es que me dijeron que no tenía que consumir nada de grasas, pero pues hay grasas que sí son adecuadas y que sí tenemos que consumir y que aportan muchos beneficios para nuestro cuerpo. Por ejemplo, están los omegas, que son las grasas poliinsaturadas, que son adecuadas para nuestro organismo y que realmente ayudan a eliminar las grasas malas de nuestro cuerpo. Estos omegas se encuentran en el aceite de pescado, se encuentran en el aguacate, se encuentran en los frutos secos y hay muchos pacientes que dejan de comer aguacate, por ejemplo, porque dicen, bueno, es que el aguacate tiene grasa. Sí, pero lo que tiene es del colesterol bueno. Ahora bien, también tenemos los niveles altos de triglicéridos que también afectan las paredes de nuestros vasos sanguíneos, afectan la acumulación de grasa en nuestros órganos, desarrollamos un hígado graso y todos estos procesos también van a enlentecer los procesos metabólicos adecuados. Y pues al final tenemos también el síndrome metabólico, que ya habíamos platicado un poquito de esto, y que definitivamente el síndrome metabólico pues encierra también problemas de glicemia o picos hiperglicémicos, lo que se puede traducir en una diabetes. Debemos prevenir, pero ¿prevenir qué? Prevenir desarrollar la prediabetes para que esto no nos conduzca a una diabetes. ¿Cómo se puede hacer eso? Ya vimos que existen factores que nos predisponen a padecer diabetes. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos un factor que nos predisponga a la diabetes, por ejemplo, mis papás son diabéticos, entonces yo tengo un factor que me predispone a ser una persona diabética más adelante. ¿Cómo puedo evitar esto? Puedo evitarlo mejorando todos los que son los factores de riesgo modificables, evitando el tabaco, el consumo del alcohol, teniendo mejores hábitos de alimentación, disminuyendo el sedentarismo, desarrollando más actividad física. Y con esto puedo llegar a mejorar mi estilo de vida y más adelante incluso prevenir el desarrollo de una prediabetes. También, pues, el hecho de realizarnos chequeos constantemente. Si sabemos que papás son diabéticos, entonces realizarnos pruebas de glucosa por lo menos 2 veces al año para estar también pendientes nosotros de no llegar a desarrollar diabetes. O sea, todos los hábitos modificables, modificarlos, pero también evitar o también tener presente que podemos aún mejorando nuestro estilo de vida, podemos aún desarrollar la diabetes. Entonces está el chequeo constante con médico. Los niveles de glicemia en sangre son importantes, por lo menos 2 veces al año. Tratamientos para la diabetes. Se utilizan tratamientos escalonados, les llamamos nosotros. El primer tratamiento sí o sí en cualquier padecimiento, pues va a ser una dieta y ejercicios adecuados. Si eliminamos sedentarismo y mejoramos nuestros hábitos alimenticios, definitivamente esto es
un buen tratamiento para muchos de los pacientes. Hay pacientes que incluso con estos dos, tanto con dieta como ejercicio, pues han llegado a sus niveles de glicemia normal y nunca han desarrollado la enfermedad. Luego tenemos ya los tratamientos médicos, monoterapia, cuando ya estamos hablando que al paciente ya se le tiene que poner algún medicamento, algún hipoglicemiante oral o cualquiera de estos. Por ejemplo, el más común o lo utilizado comúnmente es la metformina. Muchos pacientes, incluso con prediabetes, se les da metformina para que empiecen a disminuir los niveles de azúcar en su sangre. Luego vamos ya con los tratamientos orales que son combinados, que ya se combinan dos tipos de tratamientos. Algunos pacientes metformina más citalglipina, más cualquiera de los otros tratamientos que comúnmente conocemos para la diabetes. Y en uno de los últimos escalones, pues ya tenemos a estos pacientes que han llevado su diabetes hasta el límite y resulta que ahora pues las células del páncreas ya no funcionan y necesitan administrarse insulina. Entonces estos pacientes, además de consumir el tratamiento oral que normalmente se consume, pues también tienen la necesidad de utilizar insulina, ya que el páncreas dejó de funcionar adecuadamente. Bueno, y les voy a hablar un poquito de lo que nosotros hacemos en el tratamiento de la diabetes. Nosotros trabajamos con medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular es la rama de la medicina que se encarga de proporcionarle a la célula los nutrientes que ésta necesita para funcionar adecuadamente. ¿Qué nutrientes necesita nuestra célula? Bueno, necesita aminoácidos, necesita vitaminas, necesita minerales, necesita polifenoles. Los polifenoles son moléculas que para nosotros son como nuevas de escucharlo, pero realmente a nivel mundial los polifenoles se conocen desde hace casi ya 100 años. Los polifenoles son moléculas que se extraen de plantas de una forma científica, la molécula específica que va a tener el efecto terapéutico en nuestro organismo. Las plantas, todas las plantas producen este tipo de moléculas de polifenoles, los producen para protegerse a ellas mismas de las agresiones del medio ambiente, de hongos, parásitos, etcétera, etcétera, que pueden atacar a cualquier planta. Pues ese mismo efecto protector que esta molécula le proporciona a la planta, se lo puede proporcionar a un mamífero que consuma esta planta, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces estas dietas ricas en vegetales, pues favorecen nuestra salud y nuestra nutrición. Pero cuando ya estamos en un momento en el cual desarrollamos una enfermedad o tenemos la predisposición de desarrollarla, únicamente lo que consumimos en nuestra alimentación no es suficiente. ¿Por qué? Porque estas moléculas se encuentran en muy pocas cantidades en las plantas a las que se les extrae, ¿verdad? Entonces, pues ahora se han desarrollado conjugados de estas moléculas y les voy a hablar del conjugado que utilizamos para la diabetes y la prediabetes. Este conjugado se llama Diabenor. Diabenor tiene dos ácidos grasos poliinsaturados, que son los ácidos grasos buenos. El ácido alfa-linolénico y también el ácido alfa-lipoico. Estos dos ácidos, primero, son antioxidantes. Segundo, tienen actividad con la vitamina E y la vitamina C. Mejora la función de las mitocondrias, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la mitocondria es una organela que se encuentra dentro de todas las células de nuestro cuerpo y que es la encargada de producir energía. Tiene muchas otras funciones, pero vamos a hablar de la energía. Es la encargada de producir la energía para la célula utilizando las moléculas que vienen del exterior en nuestra alimentación. Restauran estos dos ácidos, pues restauran la sensibilidad a la insulina. ¿Qué significa eso? Que permite que la célula
absorba de una forma adecuada la insulina para que se abran estas puertas, estas compuertas, y la glucosa pueda entrar a la célula de una forma eficiente. Bueno, además de eso, pues vamos a hablar del glicinato de cobre, que también es una molécula que tiene este conjugado, que también pues lo vemos y tiene ciertos beneficios para nuestro organismo en general. ¿Cuál? Pues es antiinflamatorio, antioxidante, mejora la glicación y es un mimético de la insulina, que tiene un efecto muy parecido a la insulina. Delfinidina. La delfinidina es un polifenol. Está catalogado entre un grupo denominado flavonoide y promueve la secreción de la insulina por el páncreas por vías metabólicas específicas. Modula otras vías que permiten mejor utilización de la glucosa, mejora la resistencia a la insulina. En este caso, pues habíamos hablado que la resistencia a la insulina pues era el hecho de que la insulina no podía entrar a la célula por una u otra razón. Mejora el daño en los vasos sanguíneos y evita la fotooxidación celular ocular. Luego tenemos la colina, que estimula la síntesis de B12. Esta es una vitamina importante para nuestro organismo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque tiene función en nuestras plaquetas, ayuda a la metilación del ADN, a la reparación del ADN, mantiene las grasas en forma líquida, y pues eso nos ayuda a que no se formen placas en nuestros vasos sanguíneos y estimula la formación de muchas membranas. Entonces, en general, en resumen, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la glucosa en nuestra sangre, va a mejorar el funcionamiento de las células especializadas del páncreas y va a permitir que la glucosa entre de una forma adecuada a las células por acción de la insulina. Este es un nuevo tratamiento que se está utilizando pues básicamente de una forma más natural, y que pues ha venido a ser un coadyuvante con muchos pacientes. Cuando el paciente es prediabético, únicamente con estos conjugados, actividad física y una buena dieta, pues mejora. Pero si el paciente es diabético, pues incluso con su tratamiento de base químico que ya tenga, muchos pacientes de nosotros pues han disminuido todos estos tratamientos y pues han mejorado su calidad de vida. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es de que yo he estado revisando esto del ácido alfa-linoleico y el alfa-lipoico, y realmente son dos coadyuvantes muy importantes en estos procesos de desintoxicación, ¿verdad? En Así es. aras del tiempo, voy a hacer lectura de las preguntas que tenemos en el chat. Perfecto. Nos mencionan acá, el exceso de estrés puede ser un accionante para que desarrollemos diabetes por el aumento de cortisol. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque es lo que dicen acá en la pregunta, ¿verdad? Los neurotransmisores de estrés también pueden llegar a intoxicar nuestro cuerpo y pueden llegar a ser detonantes para que muchos procesos metabólicos normales puedan disminuir. Por eso es de que a veces, pues nosotros los médicos muchas veces le decimos, no fue porque se enojó que se volvió diabética, no fue porque no. Sí tiene que ver, definitivamente. No es de minimizar este proceso, es de sí ponerle atención. Usted vive muy estresada y tiene un factor de riesgo, que es que sus papás, por ejemplo, fueron diabéticos o sus papás son diabéticos. Entonces, este estrés aumenta neurotransmisores, como por ejemplo el cortisol, me mencionaban acá, que son neurotransmisores del estrés, y obviamente nuestro cuerpo entra en un desequilibrio, mal funcionamiento, y pueden llegar a ser detonantes. Pueden ser como ese switch que venimos y activamos del gen que ya tenemos. Sí puede llegar a ser, así que pues el manejo del estrés es algo que también se está estudiando mucho en los últimos años.
Acá otra persona también hablando siempre del estrés nos mencionaba el desvelo, específicamente en aquellas personas que tienen turnos rotativos nocturnos y tienen diabetes mellitus, ¿cómo podría llegar a afectar? Mencionábamos anteriormente que los trastornos del sueño son de los eh, factores de riesgo que podríamos modificar. En algunas personas, lamentablemente, pues no se puede, pues porque esto de los turnos rotativos y que a veces tenemos que pasar toda la noche en vigilia, pero lo que sí se puede hacer es que el momento en el que nosotros dormimos, mejorar ese ciclo de sueño, porque muchas personas, por ejemplo, es que yo tengo turnos rotativos, no duermo en la noche, entonces así es siempre, no duermo todas las noches. Eso no tendría que ser así. Nosotros tenemos que acostumbrar a nuestro organismo y estos son las codificaciones cerebrales que nosotros mismos podemos hacernos y es, por ejemplo, hay ejercicios, hay terapias respiratorias, cognitivas que nos permiten, por ejemplo, eh, bajar estos niveles de cortisol el día que sí vamos a dormir, bajar los niveles de cortisol y con esto tener un ciclo de sueño sano para las personas que van a haber días en los que sí van a dormir. Y por ejemplo, los que pues tienen que trabajan de noche y pueden dormir de día, ellos también tienen que realizar estas actividades de respiración, ejercicios cognitivos de respiración para bajar sus niveles de cortisol y el momento en el que van a dormir pues sea el adecuado, porque nuestro cuerpo al final se adapta, somos seres de adaptación y lo único que tenemos que hacer es enseñarle cómo vamos a realizar estos procesos de adaptación. Muchas gracias, doctora. Nos menciona acá un compañero que padece de dolor en la planta de los pies, imagino ya con diagnóstico de diabetes. ¿Qué podríamos sospechar ahí? ¿O qué podríamos hacer? Definitivamente, lo que podemos sospechar en este caso es de que esté padeciendo de una neuropatía diabética. Definitivamente no la podemos dejar a un lado. Hay que estar muy pendientes de una neuropatía diabética si tienen tratamiento. E incluso el ácido alfa lipoico es algo que se está utilizando mucho en cuestión de neuropatías diabéticas. También estamos hablando del ácido alfa lipoico, que también hemos estado linolénico, perdón, también se ha utilizado en el proceso de las neuropatías. Principalmente nosotros aquí hemos usado el ácido alfa lipoico y tiene mejora de la función mitocondrial como hablábamos anteriormente. Entonces, esto permite que las mitocondrias de nuestro organismo generen energía de una forma adecuada y con esto también se lleve a cabo reparación de ciertos sistemas. Disminuye mucho o mejora mucho el hecho de que los niveles de glicemia se mantengan controlados, ¿verdad? Mientras más bajos los niveles de glicemia, menos síntomas de la neuropatía diabética. Esto no es, o sea, una neuropatía diabética sí tiene que ser una terapéutica integral. También tenemos que integrar medicamentos químicos para que el paciente pues no sienta tanto dolor y es el caso de la pregabalina, por ejemplo. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan si podría ampliar un poquito la información con respecto al síndrome de ovario poliquístico como un factor de riesgo que provoca diabetes. Realmente el síndrome de ovario poliquístico no es en sí un factor de riesgo que provoque. Este entra en el grupo de todos los signos, síntomas y padecimientos del síndrome metabólico. El síndrome metabólico como tal, este sí nos puede llegar o podemos llegar a ser diabéticos si padecemos de síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de síntomas, de efectos en nuestro organismo que provocan resistencia a la insulina. El síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina es muy característico de este. Entonces, la resistencia a la insulina pues está amarrada a lo que es el desarrollo de la diabetes más adelante. Como tal, sería el síndrome en conjunto. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan si el uso de insulina y medicamentos, al normalizarse los niveles de azúcar, puede eliminarse.
En muchos pacientes sí. Incluso hay estudios en los cuales se dice que un paciente diabético con diagnóstico ya establecido puede llegar a disminuir los niveles de glicemia y tenerlos tan normales que incluso no haya necesidad de administrar insulina. Pero obviamente este paciente es un paciente que cambió estilo de vida, que hace ejercicio constantemente porque estamos utilizando esa glucosa que estamos absorbiendo en nuestra nutrición. Y además de eso, pues tenemos hábitos alimenticios saludables que le permiten o que incluyan antioxidantes que van a favorecer el funcionamiento de todas nuestras células. Entonces, muchos pacientes que hacen su cambio, su estilo de vida, cambian su estilo de vida definitivamente, estos pacientes pueden llegar a no necesitar más insulina. Muchas gracias, doctora. Voy a enlazar 3 preguntas con respecto a la Diabenor. Nos preguntan si puede consumirlo una persona con azúcar normal, si lo pueden tomar los niños y si se puede tomar en conjunto con la metformina. Bueno, en cuestión de una persona con sus niveles de glicemia normal, realmente no hay necesidad de que consuma ningún tipo de medicamento. Para una persona con niveles de azúcar normal, pues tenemos otros conjugados. Por ejemplo, está el Limtox, que ayuda a desintoxicar el organismo, a reparar las células, a mejorar las conexiones celulares. En este caso, pues estas personas sí podrían utilizar Limtox. Si no tienen ningún factor de riesgo, pues no sería necesario, porque recordemos que también este tipo de medicamentos no son hipoglicemiantes orales, pero sí van a mantener los niveles de glicemia bajos. Entonces, en una persona con niveles normales, no nos sirve de mucho y podemos tener incluso los niveles más bajos de lo normal. Con este tipo de personas, pues es otro tipo de coadyuvantes los que podemos utilizar para mantener desintoxicado su organismo, para reparar sus células. En niños, eso depende, porque cuando hablábamos de diabetes tipo 1, que hablábamos que era que afectaba principalmente a los niños y adolescentes, pues estamos hablando que en este tipo de diabetes es porque no existe insulina. Las células especializadas del páncreas pues no producen insulina, entonces en estos niños se les puede dar, pero no con el fin de que disminuyan los niveles de azúcar en su organismo. Lo que ellos no tienen es insulina, así que a ellos se les tiene que seguir administrando insulina. Sí se les puede dar, claro que sí, para ayudar a mantener el resto de células de una forma normal, mantener los canales, etcétera, etcétera. Pero no para disminuir la cantidad de insulina que se les pone, porque a ellos se les tiene que poner siempre. ¿Qué edad? Se recomienda realmente que sean mayores de 13 años. Y la última pregunta era... ¿Se podría usar conjunto con la metformina? Sí, perfecto. Sí se puede utilizar porque es un medicamento coadyuvante. No va a interactuar con los medicamentos que ya utilizamos. Los polifenoles tienen esta capacidad específica y tan versátil que nos permiten ser utilizados con otros medicamentos. Y ese es el caso de muchos polifenoles que nosotros utilizamos incluso con quimioterapia, si no tienen ningún efecto adverso. Así que Diabenor sí se puede utilizar con metformina o con cualquiera de los otros, con sitaglipina o incluso pacientes que ya utilizan insulina. Va a mejorar la función de sus células, va a disminuir el estrés oxidativo, va a disminuir la inflamación crónica y más adelante también va a disminuir la cantidad de medicamentos químicos que consuma el paciente. Doctora, me surge una duda en pacientes que han tenido diagnóstico de pancreatitis aguda. Diabenor podría ser un buen coadyuvante para proteger. Para proteger, sí. Recordemos que igual en los casos de pancreatitis aguda, pues el tratamiento es bien específico y es hospitalario, ¿verdad? Pero luego de que el paciente
salga de la crisis, definitivamente este tipo de medicamentos mejora la función del páncreas, por lo tanto sí sería útil en este tipo de pacientes. Perfecto. Acá nos preguntan su opinión con respecto a una paciente que tiene tratamiento con Januvia y que es resistente a insulina, pero sus niveles de azúcar se han mantenido bien. Sin embargo, le han dicho que tener estos fármacos, Januvia o Trayenta, puede perjudicar sus buenos niveles de azúcar. En lugar de ayudarlo, le puede perjudicar. ¿Qué opina usted? Bueno, definitivamente al final todos los fármacos, pues químicos tienen ciertas reacciones en nuestro organismo, ¿verdad? En estos casos, pues recordemos que sí van a disminuir los niveles de glicemia y si el paciente que empieza a mantener glicemias controladas, el hecho de que el paciente asista regularmente con su médico, pues esto le permite al médico ir disminuyendo la cantidad de medicamento que se le administre al paciente, es decir, ir reduciendo estas cantidades de medicamentos. En muchos pacientes incluso se puede quitar alguno de estos medicamentos o se puede cambiar para la primera línea, que en este caso sería metformina, o incluso se puede cambiar, porque yo tuve el caso de un paciente, por ejemplo, un paciente muy estricto, él empezó a hacer ejercicio, empezó a llevar un cambio de estilo de vida adecuado, hizo cambios de nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, todos los medicamentos químicos se fueron disminuyendo en este paciente y lo último que se quitó fue Diabenor y el paciente con una diabetes establecida, ya diagnosticada, hacía más o menos 5 años, dejó de consumir medicamentos para la diabetes, pero sí se quedó con su estilo de vida al que se había incorporado, ¿verdad? Entonces, realmente todos estos pacientes, antes se decía que pues somos diabéticos de aquí hasta el resto de nuestra vida, pero realmente ahora hay estudios que nos muestran que las cosas no son así, que los niveles de glicemia pueden llegar a la normalidad y con eso nosotros, a pesar de tener el diagnóstico, no desarrollar ninguno de los síntomas, ninguna de las enfermedades que vienen acompañando la diabetes. Entonces, definitivamente sí, todos estos medicamentos se pueden reducir Yo y creo pues en que algún momento quitarse. justamente se daba la clave con respecto a la última pregunta que tenemos. ¿Qué debemos hacer si fuimos diagnosticados de prediabetes y no llegar a desarrollar una diabetes en sí? Perdón, doctora, no les escuché el final. Nos decían qué deberíamos hacer si ya tenemos un diagnóstico de prediabetes para no desarrollarla. Ah, bueno, perfecto. Si ya tenemos el diagnóstico de prediabetes, definitivamente hay que tratarlo como que fuéramos diabéticos, ¿sí? No nos tenemos que, es prediabetes, no pasa nada. No, sí, sí pasa, nos volvemos diabéticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratarnos como que fuésemos diabéticos, hacer cambios en nuestro estilo de vida, sedentarismo, alimentación. Podemos tratarnos con coadyuvantes, como por ejemplo Diabenor, es un excelente coadyuvante que hemos utilizado en pacientes prediabéticos. A estos pacientes incluso después de cierto tiempo de tratamiento se les ha quitado la metformina totalmente y después de cierto tiempo de tratamiento se les ha quitado el Diabenor y han recobrado sus valores normales de glicemia. Entonces, sí hay cómo poder revertir este proceso de la prediabetes y nunca desarrollar el proceso de diabetes. Muchas gracias, doctora. Nos consultan si podría compartirnos su contacto para citas. Claro que sí. Nuestro contacto es solo déjenme porque así me pierdo. Ahí estamos. Pueden hacer sus citas a el 22 95 30 00 y también al 30 13 35 96. Nos encontramos ubicados en el edificio Tikal Futura, en la Torre Luna, en el 8º nivel. Muchísimas gracias, doctora. Pues en aras del tiempo, quisiera agradecerle mucho el encuentro del día de hoy.
por todo el conocimiento que hemos recibido. Gracias por el espacio en sus agendas, que a lo largo de toda esta semana, tanto a usted como al equipo de médicos que la acompañan nos han proporcionado este espacio para mejorar nuestro conocimiento y brindarnos esas herramientas que nos van a permitir mantener una salud óptima, ¿verdad? Por segundo año consecutivo agradecemos ese apoyo, ¿verdad? Y abiertas las puertas de la invitación para el próximo año. Pues muchísimas gracias. Por el espacio hoy. Muchísimas gracias. Nosotros pues muy gustosos siempre de estar compartiendo este espacio de salud con ustedes. Y pues también estamos para servirles. Ya tienen nuestros teléfonos y en el momento que ustedes deseen, aquí estamos nosotros para atenderlos. Muchísimas gracias, estimados compañeros. Muchas gracias por su tiempo, su espacio. Me disculpo que nos prolongamos unos minutitos. Ya era el cierre del último día de la feria. Nos juntamos en la tarde a la 1:30 en punto para nuestro último vuelo. Que estén muy bien.